habilitado. ¿Tú me podrías ayudar con eso? Ok. Buenas noches. Mi nombre es Iván, médico veterinario, zootecnista de la Universidad del Tolima en Colombia. Especialista en imagenología veterinaria de la Universidad CES. ¿Cuántos participantes hay en este momento? ¿No hay nadie en sala? Eh, ¿Alguien que me pueda dar acceso para compartir pantalla e iniciar la presentación? Ok, comencemos de nuevo. Vamos a iniciar el tema de evaluación ecográfica de hígado, sistema digestivo y vaso, con sus principales patologías. ¿Sí? Me gustaría saber si hay participación de estudiantes en clase para hacer un poco más dinámica la charla. Ok, ¿no hay nadie en el chat? Iniciemos. Eh, Teniendo en cuenta que ustedes ya tienen conocimiento de las bases de ecografía veterinaria, los principales artefactos que se pueden identificar, vamos a iniciar hablando de las principales patologías hepáticas. Bueno, para comenzar podemos hablar del hígado. Es un órgano que está ubicado en la zona epigástrica abdominal. Se evalúa ecográficamente de izquierda a derecha y pues obviamente la anatomía hepática canina y felina, pues se pueden identificar los diferentes lóbulos
eh, en la valoración. En el hígado canino, pues encontramos los diferentes lóbulos, la vena, la parte vascular de la vena caudal, el proceso caudado del lóbulo caudado, lóbulo lateral derecho, la vesícula biliar, lóbulo medial derecho, lóbulo cuadrado, ligamento falciforme, lóbulo medial izquierdo, lóbulo lateral izquierdo y proceso papilar del lóbulo caudal. Eso, como vemos en la imagen, encontrar la referencia anatómica que se encuentra el hígado adyacente a la zona diafragmática. Por el lado izquierdo lo encontramos por encima de la curvatura mayor del estómago y por el lado encontramos que se encuentra adyacente al riñón derecho y al duodeno descendente. Eh, Dentro de las principales patologías, es importante primero determinar los diferentes procesos que se tienen para poder identificar la ecotextura, la ecogenicidad en los diferentes grados de valoración. Dentro de las principales patologías, vamos a iniciar hablando de la hepatopatía vacuolar congestiva o lipidosis hepática también llamada. Se identifica básicamente por un aumento en la ecogenicidad hepática, ¿sí? Vemos que el hígado, cuando afecta su ecotextura y su ecogenicidad, el grado aumenta por los infiltrados grasos, ¿sí? Para poder hacer la valoración, siempre tenemos que tomar como referencia los diferentes órganos adyacentes, porque gracias a ellos vamos a poder determinar si ese órgano está hiperecogénico o ese efecto de cuadre del ecógrafo, ¿sí? Si tú tienes la ganancia aumentada o tienes la intensidad o la profundidad, todo puede llevarte a un diagnóstico errado si no tomas como referencia con la misma profundidad los órganos adyacentes. Por el lado izquierdo lo vamos a evaluar teniendo en cuenta la ecogenicidad esplénica. Eh, por el lado derecho vamos a identificarlo y a compararlo con el riñón derecho en su ecogenicidad y propiamente en el cuerpo hepático podemos identificarlo y compararlo con la grasa falciforme. La grasa falciforme en estados normales debe estar más hipoecogénica que el hígado. Y en estado patológico podemos identificar que hay un aumento en la ecogenicidad con respecto a la grasa falciforme, al vaso y al riñón derecho. ¿Listo? Entonces, dentro de las características de la patología, pues vamos a encontrar una hepatomegalia, vamos a identificar los bordes redondeados, vamos a encontrar también la ecotextura granular fina y vamos a identificar un aumento, se va a ver brillante, muy brillante con respecto al resto de la imagen en la pantalla y pues obviamente por este hecho podremos inferir dentro de los diagnósticos diferenciales que el paciente presenta una patología hepática de infiltrados grasos.
importante que siempre se correlacione esta información con la información que brinda el clínico o los propietarios. Obviamente es una patología muy común en gatos, ¿sí? Y pues pacientes que han estado en proceso de anorexia o felinos casi siempre que entran en fase catabólica. Eh, la segunda patología que se encuentra muy comúnmente es la cirrosis hepática. Dentro de la cirrosis hepática vemos que hay diferentes alteraciones que pueden generar procesos de pérdida de la morfología normal hepática, eh, estructuras que pueden variar en ecogenicidad y ecotextura en el parénquima, que hace referencia a diferentes procesos del hepatocito. ¿Sí? Eh, por lo general, nosotros encontramos como principal característica una disminución marcada del diámetro hepático, donde empezamos a encontrar irregularidad en sus bordes e identificamos pérdida de la ecogenicidad y ecotextura normal del parénquima hepático. Por lo general, cuando se llega a esta etapa en grados avanzados, viene acompañada de una dilatación vascular y de presencia de ascitis. Ascitis se define como líquido libre abdominal. Dentro de esa referencia, pues la recomendación es hacer punción ecoguiada para la extracción de contenido y posterior valoración. Por lo general, la recomendación es hacer un citoquímico. Dentro de ese proceso, en las patologías hepáticas podemos identificar que podemos encontrar una o varias patologías dentro de los mismos procesos. ¿Sí? El caso que tenemos a continuación es un proceso de hepatitis. Para la identificación de la hepatitis lo marcamos como un proceso inflamatorio activo, donde se ve la ecotextura normal, ligeramente hipoecoica, un proceso de hepatomegalia, y a veces se puede presentar con bordes redondeados en su mayoría de las veces. Eso no quiere decir que encontrar bordes aguzados no son signos de una hepatitis. Hay una dilatación vascular marcada dentro del proceso eh, hepático. En la hepatitis crónica vemos también un aumento de la conicidad con un tamaño de una reducción del tamaño hepático. De igual forma encontramos procesos de fibrosis, contornos irregulares. Una de las características de la hepatitis es la ecotextura. Se caracteriza porque se identifica una ecotextura muy fina, ¿sí? Eh, en comparación con un hígado normal. De igual forma, la importancia de hacer la comparación con la grasa falciforme y los contornos comparados con el parénquima esplénico y el parénquima renal. Es importante hacer una acotación en la parte clínica del diagnóstico ecográfico de las patologías, diferentes patologías hepáticas. Siempre debe haber un acompañamiento de pruebas
bioquímicas, porque digamos que el diagnóstico ecográfico del hígado solamente es una parte, no te da el 100% de certeza de lo que está ocurriendo en el paciente hasta que no haya una correlación en su funcionalidad. Hay alteraciones de los órganos que pueden deberse a muchas otras causas y obviamente debe presentarse siempre como un diagnóstico diferencial de las diferentes patologías. ¿En qué sentido puede ocurrir eso? Pacientes que tienen los órganos naturalmente de un tamaño un poco más aumentado o el efecto del vaciado gástrico puede generar que se aumente, que se visualice como si estuviera el lóbulo izquierdo hepático aumentado, cuando en realidad es una patología, no hay una patología ahí, sino que es un comportamiento normal del órgano frente a la posición anatómica. Lesiones multifocales o focales a nivel del parénquima hepático. La más común es la hiperplasia nodular. Se identifica básicamente porque encontramos diferentes tipos de nódulos. Pueden ser grandes, pequeños, isoecogénicos o hiperecogénicos. Y por lo general, muchas veces no revisten una patología clínica con alteración en las enzimas hepáticas. Y son hallazgos incidentales dentro de la valoración ecográfica abdominal. La neoplasia hepática primaria, sí, la más común es el carcinoma hepatocelular eh, y el colangiocarcinoma. Poder diferenciar cualquiera de ellos es, digamos que no es posible a nivel ecográfico y como ecografistas nosotros no debemos dar diagnósticos definitivos de las patologías encontradas. ¿A qué me refiero con esto? Que tú no puedes decir, a mí me parece que este paciente tiene un carcinoma porque yo vi una bolita o ecográficamente identifiqué en el pasado una masa y cuando la puncionamos era un carcinoma. Entonces, como este es parecido, entonces yo considero que esto es y se pone en el reporte una patología similar. Considero que eso lo he visto en muchos colegas y puede llegar a ser, digamos, muy perjudicial para un paciente que todavía no ha llegado a un diagnóstico final, ya que aquí desafortunadamente en Colombia, eh, digamos, esos casos casi siempre son de poco tratamiento por parte de los propietarios y terminan pues desahuciando un paciente que pudo haber tenido simplemente una hiperplasia nodular y fue confundido porque se dio un diagnóstico de una neoplasia dentro de los diagnósticos finales en el informe ecográfico. Listo, bueno, dentro de las neoplasias hepáticas o las lesiones focales, hay gran cantidad de formas, presentaciones, eh, ecotexturas, ecogenicidades, ¿sí? Y realmente, ecográficamente, no es posible identificar cuál es la patología final. Siempre se deben reportar muy bien descritos la forma, el tamaño, la ecogenicidad, la ecotextura. Si tienes un equipo Doppler, evaluar si el tema es de alta vascularización, de baja vascularización. Si tienes elastografía, pues perfecto, hoy en día ya puedes hacer elastografía, pero todo esto solamente te da un acercamiento para que el clínico llegue a un diagnóstico final. Esto dentro de las lesiones focales encontramos
únicas o múltiples, pueden ser hipoecogénicas, hiperecogénicas, irregulares, eh, con invasión vascular, eh, y pues tiene que siempre hacerse la valoración mientras que sea posible el uso de la tecnología Doppler para las diferentes revisiones de esas masas. Los quistes hepáticos son estructuras que también pueden ser amorfas o pueden ser redondeadas o eh, con contenido anecogénico por lo general, ¿sí? Eh, Sus bordes son bien circunscritos, eh, y por lo general no presentan ningún, ningún riesgo para el paciente en encontrarlo. Se encuentra mucho en pacientes geriátricos, y en pacientes con antecedentes de poliquistosis renal. Puede haber una incidencia entre la poliquistosis y lo que identificamos en las estructuras hepáticas, ¿sí? También están los abscesos, que son también con contenido, pero podemos inferir su alta celularidad dentro del contenido líquido que encontramos en el quiste. Eh, es importante hacer una verificación de cómo está la hematología de ese paciente. Si el paciente dentro de la historia clínica que nos están refiriendo presenta un proceso infeccioso activo, pues tú puedes inferir el contenido líquido que está se identificando en ecografía es un absceso y no es un contenido sanguíneo, ¿sí? Que es la otra posibilidad. Dentro del protocolo, pues se tiene la recomendación de hacer una extracción de líquido por punción ecovial, si fuese el caso y fuera necesario. Las enfermedades biliares, pues tenemos la colangitis o la colangiopatitis, que básicamente es el engrosamiento de las paredes de los conductos biliares con o sin sedimento biliar, ¿sí? Eh, las referencias de las medidas para esta valoración hepática, eh, en este contexto de la vesícula biliar, si hay varios reportes. Personalmente, yo manejo para pacientes de hasta 30 a 35 kilos, un diámetro de 3,3 milímetros de pared, y para pacientes menores de 5 kilos, un diámetro de 2,3 milímetros de pared. En felinos se reporta un diámetro de 1,3 milímetros de pared, pero pues hay diferencia en milímetros entre varios autores. Sin embargo, la recomendación es que pues cada uno de ustedes haga la verificación de las medidas que en su país pues estén manejando, ¿sí? Yo personalmente me rijo por las que le acabo de comentar y hago una correlación con la historia clínica del paciente. ¿Listo? Las colangitis, digamos que tienen en especial, digamos, interpretación en procesos con felinos que están en anorexia. Hay que evaluar muy bien la vesícula biliar, los conductos biliares y, si es posible, hacer el seguimiento hasta la ampolla duodénea. Eh, la presencia de sedimento eh, en felinos es rara, pero se reporta, y en caninos sí es muy común. Entre más edad tiene el paciente, mayor es la posibilidad de encontrar sedimentación biliar. El mucosele biliar es una estructura dentro de la vesícula. Pues como ustedes saben, la bilis es un contenido viscoso y obviamente con el tiempo se puede solidificar
y empezar a adherirse a las paredes formando lo que llamamos un mucosele biliar, que básicamente es una condensación, una alta condensación de la bilis, ¿sí? La cual se convierte como en una gelatina, como algo muy espeso eh, que queda adherida a la pared. En estos diagnósticos, por más que le hagas tratamientos con coleréticos, con colagogos, la posibilidad de que esa estructura desaparezca es muy remota. La recomendación para mucosal si el paciente está sintomático es la extracción quirúrgica de la vesícula biliar. Eh, por lo general, eh, siempre se da la recomendación de extracción quirúrgica por protocolo, pero pues ya el médico tratante es el que define si hace el procedimiento quirúrgico o no. Y, bueno, los cálculos biliares son estructuras hiperecogénicas con sombra acústica, ¿sí? Que pueden generar un patrón obstructivo dentro, bien sea del conducto biliar o en el tracto de salida, en la zona de la ampolla duodénica. Eh, para el tema de patologías biliares, aquí de pronto se me escapó, está la presencia también de masas, pólipos, procesos irregulares, calcificaciones, eh, enfisemas por presencia de bacterias productoras de gas. Entonces, todo eso tiene que prestársele importancia en el momento de identificar una patología de vías biliares, ya que estas son principales de vómito inespecífico en pacientes que no les encuentran absolutamente nada a nivel sistémico. Mm, Y es importante que se tenga en cuenta en la correlación con patologías gastroentéricas. Cuando hablamos de cambios secundarios a enfermedades estrepáticas, encontramos las principales enfermedades de origen hormonal. Hablamos de pancreatitis, hipotiroidismo, diabetes, generan cambios difusos, inespecíficos, pueden generar proceso inflamatorio o no, pueden generar aumento de la ecogenicidad, pueden generar disminución de la ecogenicidad, eh, patologías secundarias. Y para eso, pues obviamente en esta imagen, doctor Ricardo en Cali, vemos un claro ejemplo de eso. Esto es un síndrome, se llama síndrome hepatocutáneo, el que vemos en la imagen, y básicamente es cómo el hígado expresa una enfermedad cutánea. Cualquier otro diagnóstico diferencial podría llegar a ser un tumor metastásico, pero no, no es un tumor y es algo que se cura muy fácilmente. Pero encontrar ecográficamente una imagen de este tipo en el hígado, sí puede llegar a ser alarmante si tú no tienes conocimiento de que esto puede existir, ¿sí? Por eso es tan importante realizar los seguimientos y las biopsias dentro de los procesos de identificación final de la patología, ya que pues los ecografistas al final somos los que tenemos como esa responsabilidad de aprender a tomar muestras para, para las patologías, ¿sí? Bien sea de PAF o función ecoguiada, pero es la forma menos invasiva en que se puede llegar a un diagnóstico final de un paciente con una patología con posibilidades de alteraciones neoplásicas y o metabólicas. Bueno, eh, pues básicamente aquí tenemos dos imágenes de una vesícula biliar. Este es un paciente SARI, ¿sí? Creo que el peso de este paciente es
de, si aparece por acá, no aparece, pero pues podemos ver el contenido es anecogénico, las paredes tienen bordes circunscritos, el paciente tiene un llenado de 19,38 centímetros cúbicos, pero vemos que la pared está normal, ¿sí? Aquí es evidente que puede llegar a haber una colestasis, pero es una colestasis posiblemente de origen fisiológico, ya que no se identifican estructuras dentro del contenido, ¿sí? Y puede ser un paciente que simplemente está ayunado. Sin embargo, dentro del informe ecográfico es importante que se identifique que hay una colestasis, pero que a referencia a concepto del ecografista, por cómo se está presentando, que no hay dilatación del conducto biliar, que el paciente no presenta ninguna patología relacionada con esta situación, es una colestasis de origen fisiológico por ayuno. Dentro, aquí al lado, vemos a una vesícula biliar con un proceso inflamatorio muy evidente, una pared de 6,05 con presencia de edema perivesicular. Entonces, el origen de esta patología obviamente no es identificado en este momento. Digamos que esa correlación ya la tiene que hacer el médico tratante, pero es importante que tengamos conocimiento de cómo se visualiza una vesícula biliar con una patología de edema. Creo que este paciente, si no estoy mal, tuvo una reacción alérgica a la picadura de abeja y esto fue lo que encontramos en la vesícula biliar. Bueno, otra de las patologías, obviamente, es el Shunt portosistémico. Este no lo vamos a tratar, este es un tema ya de ecografía vascular, pero pues es importante que sepan que hay bastantes tipos de Shunt. Dependiendo de sus diferentes derivaciones, se hace el manejo del tratamiento. Importante tener conocimiento de ecografía vascular para el proceso de identificación de los shunt portosistémicos. Bueno, vamos con sistema digestivo. Ok. Dentro de sistema digestivo, vamos a centrarnos en las estructuras anatómicas que refieren solamente al tracto digestivo. Dentro de la ecografía abdominal podemos hacer referencia a la identificación de las estructuras del cardias, estómago, píloro, estómago, duodeno descendente, duodeno ascendente, zona de yeyuno, ilio. Aquí faltó la zona de la válvula iliocecal, que es de gran importancia en la valoración de patrones obstructivos. Colon transverso, colon descendente y zona del recto. Eh, Ahorita ha tomado una principal importancia la valoración de las válvulas del estómago, la entrada y de salida, pues, con referencia a la moda de los nuevos pacientes que tenemos nosotros ahora, donde se identifican las principales patologías en la zona del píloro, eh, y alteraciones de origen congénito. El duodeno descendente lo evaluamos por el lado derecho,
arrancando desde la zona epigástrica y vamos desplazando el transductor eh, hacia la parte del hipogastrio. Pasan y hacen seguimiento y suben haciendo la evaluación del duodeno ascendente, el cual pasa, yo siempre digo, entre el riñón y el vaso. Entonces tú ves un tubo digestivo que está más hacia external que el colon descendente y ese es el duodeno ascendente. Listo, pasamos valoración de la zona del yeyuno y hacia la zona final del yeyuno, donde encuentra la válvula iliocecal, entonces se identifica la zona del ilio. ¿Listo? Posteriormente, identificamos el colon transverso, el cual lo puedes evaluar por encima del riñón, adyacente a la válvula iliocecal. Ahí puedes ecográficamente empezar a buscarlo y evaluar su contenido. Y finalmente, el colon descendente, que lo evalúas por el lado izquierdo, por debajo, adyacente al riñón izquierdo, y lo ves con contenido abundante normalmente. Hay materia fecal, presencia de gas y por lo general eh, la valoración de su contenido es difuso porque es un contenido denso. Bueno, iniciando encontramos la valoración del estómago. Dentro del estómago encontramos 5 capas para evaluar. Obviamente esto depende mucho de la capacidad de tu equipo. Hay algunos equipos no vas a poder ver la diferenciación de las estructuras a la perfección, pero pues igual con el tiempo y las repeticiones, tú vas adquiriendo la destreza para evaluar las diferentes capas gástricas. La apariencia ecográfica normal, las capas de la pared del antro gástrico muestra 5 capas que van de adentro hacia afuera. Lo primero que encontramos es la interfase mucosa, donde encontramos una capa ecogénica que representa la interfase de la luz gástrica con la superficie mucosa. Entonces, esta chiquitica que siempre va a estar en contacto, ¿sí? Luego vemos la capa muscular, es una capa hipoecoica que representa la capa profunda de la mucosa. Posteriormente, la muscular es una capa hipoecogénica que representa la capa profunda. Perdón, de tercero está la submucosa, que es una hiperecoica. Luego encontramos la propia muscular, que es una capa hipoecoica. Y por último, la serosa, que es la capa ecogénica y es la más externa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ecogenicidad cambia. Entonces, tú la puedes identificar porque lo normal es de dentro vas afuera es como blanco, negro, blanco, negro, blanco. Entonces, poder evaluar estas capas muchas veces es muy subjetivo. Los diámetros pueden llegar a ser también inexactos y pueden o no representar una alteración patológica. Por lo general, yo siempre recomiendo hacer una valoración de el cómo se ve toda la estructura gástrica, de cómo está la motilidad, de si se ven alteraciones en su grosor, en su forma, si ves masas, estructuras polipales, masas excéntricas
casi siempre se dan desde la propia muscular hacia afuera, ¿sí? Y es una de las situaciones donde eh, la endoscopia presenta una de las principales dificultades, ya que no es posible muchas veces por una toma de biopsia evaluar la propia muscular y la serosa, donde puede estar la patología. Entonces, en el tema en estómago, es importante que, que nos demos, digamos, tomemos el cuidado de poder identificar si el crecimiento de la masa, dame un segundo, dame un segundo, creo que nos salimos. ¿Qué pasó? Son, ah, esto me sacó. ¿Qué le pasó a este computador? Vale, un segundito. Bueno, continuamos. Eh, que ya estoy compartiendo la pantalla. Bueno, ok, continuamos. Entonces está retomando, estábamos en la fase donde estábamos hablando
de la importancia de poder determinar en qué área del estómago se encuentra la masa para poder brindar la posibilidad al clínico de poder tomar, de poderle ayudar a determinar la técnica que debe utilizar para poder tomar una muestra en la parte gástrica. Listo. Ecográficamente, así es como vemos, bueno, esta es una porción de duodeno, ¿sí? Vemos un tubo digestivo con las diferentes capas. Aquí vemos otra imagen eh, que puede obviamente identificar la parte inicial del intestino en su valoración por el grado derecho. Bueno, en esta imagen vamos a intentar resumir todas las patologías que pueden identificarse en la valoración del área del sistema digestivo, ya que en general las alteraciones, independiente de donde se identifiquen, si es en duodeno, si es en yeyuno, si es en colon, teniendo como referencia los diámetros ecográficos, eh, pues son muy similares, ¿sí? Ya la recomendación es tomar como referencia los diámetros que ustedes estén utilizando con referencia a la bibliografía eh, para poderle hacer seguimiento. Personalmente, yo utilizo un diámetro eh, de 3 milímetros de la mucosa gástrica en pacientes felinos y menores a 5 kilos. Manejo un diámetro de 2,5 a 2,7 milímetros. Y en razas grandes hasta 3,5 milímetros. ¿Listo? Para la porción del duodeno descendente podemos identificar dentro de las diferentes patologías eh, que afectan el funcionamiento normal del sistema digestivo, pues las diferentes patologías. Entonces vamos a mirar dentro de las patologías qué es lo que puede estar generando. Entonces, un marcado engrosamiento de la pared de la mucosa. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, pues tenemos adenocarcinoma, colitis, PVC, hemorragias de la submucosa, linfomas, eh, procesos inflamatorios de diferentes tipos. Cuando tenemos un patrón de estratificación acentuada de la submucosa, recuerden dónde se encuentra la submucosa, entonces encontramos colitis ulcerosa, infección, isquemia, vasculitis, ICH, angioedema, colitis, colitis neutropénica, enteritis y reactiva procesos abdominales. ¿Listo? Entonces, podemos empezar a inferir con esta imagen que poder identificar ecográficamente cualquiera de estas patologías es imposible. Obviamente tú puedes inferir
cuando tienes una masa evidente eh, y donde pierdes la visualización completa de la estratificación y muchas veces se pierde la forma o muchas veces ya hay estenosis, si se puede decir así, de la porción del tracto secundario a la masa, pues tú puedes decir, hay una masa y posiblemente es neoplasia, pero ese posiblemente nunca vas a poder diagnosticarlo finalmente por ecografía. Se deben poner dentro de los diagnósticos diferenciales, eh, obviamente, posibilidad de que se tenga una neoplasia. Puede ser una masa benigna, puede que sea un cuerpo extraño que se enquistó, puede ser que una adherencia posquirúrgica generó un proceso de ese tipo. Entonces, es donde tienes que entrar a evaluar y a poner tu experiencia en el diagnóstico para poder dar la ayuda al clínico. Bueno, aquí vemos cuando hablamos de afectación transmural, ¿sí? Vamos a ver si le podemos dar zoom, sí. La parte de afectación transmural, ¿qué quiere decir? Pues obviamente que hay una alteración, donde aquí hay un crecimiento, ¿sí? Y esa afectación casi siempre viene acompañada de un edema, ¿sí? Y de invasión de contenido. Dentro de edema de los pliegues de Charkin, eh, pues encontramos en el edema hereditario, la trombosis, aniquiasis reactivo, que es por obstrucción o perforación. ¿Listo? Otra de las características no patológicas que puedes identificar dentro de la porción del duodeno casi siempre se presenta posterior a la alimentación, la linfagiectasia. Ectasia tengo aquí, pero básicamente lo lo que vemos son múltiples focos hiperecogénicos sin sombra acústica dentro de la mucosa de la porción del intestino. Por lo general, por su método de absorción, lo encuentras más fácilmente en el duodeno. Si hay un paciente que está en ayuno y tenemos una linfagiectasia activa, podemos inferir que es un proceso patológico. Bueno, pues obviamente eh, el cuerpo extraño, el diagnóstico de la patología del cuerpo extraño, eh, es un tema que no es propiamente una patología del, del sistema digestivo como tal. ¿Qué me refiero? Que no tiene que ver con el tejido, ¿sí? Pero sí es, digamos que una de las principales causas de consulta, ¿sí? Considero que para poder evaluar las estructuras compatibles con cuerpo extraño, no solamente eh, es identificar una estructura, porque muchas veces en la identificación del cuerpo extraño no siempre podemos visualizar, básicamente porque puede estar mezclada con contenido fecal o puede no verse o puede estar cubierta o posicionada o hay mucha presencia de gas que nos impide la visualización. Pero siempre vamos a encontrar
lo que llaman unos patrones específicos que deben correlacionarse muy bien con la parte de la historia clínica del paciente. Entonces, el paciente vomitó, no vomitó, tuvo diarrea, no tuvo diarrea. eh, eh, Hay dilatación de las asas entéricas, hay asas en centinela, hay y proceso inflamatorio. Hay que evaluar también si los linfonodos regionales están o no reactivos, ¿sí? Y obviamente aprender a identificar los diferentes patrones de estructuras de cuerpo extraño. Lo más común, obviamente, son estructuras obstructivas, donde vamos a ver estas asas intestinales totalmente dilatadas, con gran contenido líquido. Hagan de cuenta que es esta porción de intestino, pero aquí vamos a ver gran contenido líquido. Eso, digamos que puede o no puede suceder, y es donde se dificulta la interpretación de las estructuras compatibles con cuerpo extraño. Sí, el cuerpo extraño puede verse muy bien cuando son estructuras sólidas y verse de una forma muy inespecífica si es otro tipo de tejido. Entonces, eh, el tema del cuerpo extraño es un tema de aprender a identificar patrones. ¿Y qué patrones son? Dilatación, poder aprender a evaluar la zona del píloro, ¿sí? Donde en estómago podemos ver posicionadas las estructuras que obstruyen, aprender a identificar cuerpos extraños lineales, que básicamente es ver el contenido gástrico con estructuras que se visualicen de forma lineal. Eh, Otra característica del cuerpo extraño es que muy pocas veces genera patrones reactivos e inflamatorios del sistema linfático. ¿A qué hago referencia a esto? Que dentro de la principal patología que se debe descartar cuando nosotros tenemos pacientes con vómito en la clínica y son cachorros, porque es la etapa donde más se obstruyen, pues debe ser la identificación de cuerpo extraño comparada con enfermedades virales, ¿sí? Ya que las enterocolitis o las gastroenterocolitis pueden estar o no asociadas a patrones obstructivos, ¿sí? Pero las enfermedades virales tipo parvovirus también están altamente correlacionadas y obviamente tiene que tenerse ya un grado de experiencia en el sentido de aprender a visualizar todo el tracto entérico teniendo en cuenta las diferentes alteraciones inflamatorias del sistema linfático para poder empezar a enfocar el diagnóstico, bien sea hacia una patología viral o hacia una patología obstructiva, ¿sí? Cuando hablamos de viral bacteriana, ¿no? Que puede estar muy correlacionada siempre. Bueno, pues desafortunadamente no nos podemos extender en ninguno de los temas porque el tiempo es un poco ajustado para lo que tenemos que evaluar.
Vamos con vaso. Para evaluar vaso, lo vamos en el lado izquierdo del paciente. Lo podemos encontrar desde la zona hipogástrica hasta la zona epigástrica. Entonces, por lo general, hacemos una valoración y un barrido desde la cola del vaso, que viene siendo esta zonita, aquí en esta estructura, está un poco girada, pero comenzamos desde la zona hipogástrica a la izquierda de la vejiga, empezamos a subir el transductor con el indicador mirando hacia la cabeza del paciente. Empezamos a encontrar algo como esto. A ver si aquí podemos. Es una estructura alargada por lo general. Tú lo ves mientras vas evaluando y vas subiendo. Es una estructura hipoecogénica, homogénea, ¿sí? Con bordes lisos, que empiezas a verle zonas oscuras que hacen referencia a las ramas vasculares. Esto lo evaluamos básicamente dividido en tres partes, en lo que llamamos la cola, el cuerpo y la cabeza del vaso. Importante evaluar la zona del ingreso de la arteria y la vena esplénica, que es donde la literatura recomienda hacer la valoración del diámetro del vaso. Bueno, hay muchísimas medidas en la literatura de las estructuras, de la estructura esplénica. Personalmente, yo tomo una sola medida. Yo hago ecografía muy práctica, eh, y lo que hago es tomar la medida adyacente a la vena esplénica hacia el borde superior. O sea, sí, está. Eh, y las medidas que tengo como referencia es 10 milímetros para gatos y pacientes menores caninos de 5 kilos, 17 milímetros para pacientes de hasta 20 kilos y 22 milímetros para pacientes de 20 a 35 40 kilos. Dentro de las principales patologías encontramos la splenomegalia, digamos que es la patología que más comúnmente encontramos. Nosotros aquí en Colombia somos endémicos de hemoparásitos, entonces una de las principales causas de esplenomegalia es la hemoparasitosis. Listo. Entonces, eh, para la valoración del vaso, se hace un barrido por el lado izquierdo, donde podemos identificar muy bien la cápsula y hacerle seguimiento hacia la primer porción, que ya es un poco más difícil en el sentido de que a veces puede girarse un poco e impedir la adecuada visualización de la cabeza del vaso. Eso lo encuentras arriba del riñón, a veces está un poco por detrás del estómago, ¿sí? Y pues tienes que visualizarla por esa zona. ¿Cómo la ves? La ecogenicidad del vaso, por lo general, es el órgano de referencia para evaluar
los órganos adyacentes, que son riñón, eh, hígado, y si quieres hacer comparativo también con glándulas adrenales. Eh, Dentro de los procesos inflamatorios eh, están las infecciones sistémicas, la sepsis, las anemias hemolíticas e inmunomediadas. Están las enfermedades infecciosas, leishmaniosis, ehrlichiosis, babesia, anaplasma, micoplasma, todos los plasmas. La congestión pasiva por enfermedades cardíacas o torsión esplénica parcial, eh, y el linfoma o procesos metastásicos. La esplenomegalia, pues obviamente es un incremento difuso del tamaño del vaso. La ecogenicidad es homogénea, puede ser hiper o hipoecogénica. Ahí hago un paréntesis porque en la patología de la torsión parcial sí vemos una marcada alteración en la ecogenicidad, que por falta de vascularización o necrosis, este tiende a tener una ecogenicidad muchísimo más disminuida. A veces puede llegar a ser confundido con una porción hepática, pero pues para eso hay que hacerle seguimiento, revisar la historia clínica. Si se tiene ecografía Doppler, pues poner el Doppler para saber si hay vascularización o no. Y obviamente los signos clínicos de dolor que son muy evidentes para poder diagnosticar o inferir una posible torsión esplénica parcial. Las masas esplénicas, pues hay de diferentes formas, tamaños y texturas, eh, y es imposible diferenciar entre una masa maligna y una masa benigna. Porque soy tan repetitivo con el tema de la imposibilidad de poder diferenciar estas, estas patologías. Pues básicamente, porque más que llenar tu hoja de diagnóstico con diagnósticos diferenciales, no puedes llegar a una conclusión final de que lo que hay ahí es un hemangioma versus un hemangiosarcoma, porque son idénticos ecográficamente. ¿Listo? Entonces, dentro de las masas esplénicas encontramos las estructuras benignas generadas por quistes, hematomas, hiperplasias nodulares, bien sea de tipo primario o secundario. Y están las masas malignas, eh, como el hemangiosarcoma, el linfoma y, y pues diferentes tipos de sarcomas. Las lesiones focales, nodulares o masas de diversos tamaños pueden ser hiperecogénicas, complejas o cavitarias, con áreas anecoideas por necrosis o hemorragia. Es importante que siempre eh, manejen con cuidado el tema de las masas esplénicas. Personalmente, yo no le doy tiempo a ninguna masa esplénica, sea benigno, sea maligno, sea grande o sea pequeña. Mi recomendación siempre es extracción. Si no se tiene la posibilidad de la biopsia. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es casi que más costoso tomar la biopsia que a que un médico entre a la parotomía exploratoria y haga la extracción del órgano. ¿Por qué? Pues porque aquí son un poco costosas las agujas de biopsia y muchas veces los PAF no te dan la información necesaria para poder tomar una determinación.
Entonces, teniendo en cuenta de la alta tasa de replicación del hemangiosarcoma, que es el tumor que digamos que es más común y de mayores implicaciones a nivel sistémico del paciente, porque hace mucha metástasis en pericardio y pues termina afectando al paciente en su parte hemodinámica y cardiológicamente por una masa que no tratamos a tiempo en la parte esplénica. Bueno, eh, cuando se identifican estructuras nodulares, sí, pequeñas, menores de 5 milímetros, yo recomiendo hacer un seguimiento en 60 días. Si a los 60 días el paciente presenta el mismo diámetro del nódulo, lo mando a 3 meses. Y así le hago un seguimiento y le solicito un control anual para hacer seguimiento de esos nódulos. ¿Sí? Hay muchos nódulos que pueden llegar a, digamos, confundirse con procesos patológicos, pero son lesiones vasculares sin ningún tipo de incidencia clínica. Esto lo hago para los nódulos, no para las masas. Las masas, si se identifican, van para afuera. Eh, Aquí terminamos la primera parte y vamos a iniciar en esta última media hora eh, con técnicas de urgencia eh, para hacer procesos de urgencias médicas. Dentro de las urgencias, lo que nosotros primero encontramos, lo que más evaluamos. A un segundo voy a dejar de compartir esta presentación para comenzar con esta otra. Sí, sí. Gracias. Listo. Bueno, eh, iniciamos con seguimiento ultrasonográfico, sonográfico con técnica de urgencia. Listo. Entonces, comencemos. Bueno, dentro de la principal o la principal técnica para evaluar una técnica de urgencia ecográfica es el protocolo FAS. Eh, es una valoración muy rápida que puede durar menos de 3 minutos y mucho menos si tú ya tienes la práctica para hacerlo. Es una adaptación de la evaluación ecográfica enfocada al paciente del trauma de medicina humana en el 2004. Es un examen por parte de veterinarios no imaginólogos. Lo ideal es que si hay un ecógrafo en una veterinaria se capacite a todo el personal
para poder hacer este tipo de técnicas, que no dependan del ecografista para hacer un TIFAS. No es invasivo, tiene una rápida evaluación y obviamente no necesitamos sujeción del paciente, pues de cúbito supino. Es muy segura, no emite radiación y las respuestas son muy rápidas. Básicamente el protocolo TIFAS te va a determinar si hay líquido o no hay líquido. Solamente está enfocado a ese tipo de evaluación y tiene unos puntajes específicos. Bueno, ¿para qué está indicado el AFAST? La FAST está indicado en todos los pacientes con trauma, pacientes colapsados, pacientes anémicos, pacientes sometidos a cirugía, pacientes con presuntivo de peritonitis y todos los pacientes que presenten distensión abdominal. En resumen, tú le puedes poner el ecógrafo a cualquier paciente que tenga una situación patológica, pero las indicaciones de esta técnica y está protocolizada precisamente para eso, es con unos puntajes, es para evaluar trauma. ¿Listo? Entonces, para hacer la valoración, vemos que tenemos cuatro zonas de importancia, que son la parte hipogástrica, que es la cistocólica, que es la que vemos acá, la parte donde está el riñón y el vaso, que es la zona espleno-renal, la parte epigástrica, donde identificamos el hígado y el diafragma, que se llama la hepatodiafragmática, y finalmente la zona derecha, donde evaluamos la zona hepatorrenal. ¿Listo? Bueno, para realizar la técnica, eh, por lo general uno posiciona el paciente como llega. Si es un paciente con trauma, no podemos moverlo mucho. Entonces, lo ideal es que busquemos la forma de evaluar el paciente en la posición en la que esté, ¿sí? Para no estarlo moviendo de izquierda a derecha y poder exacerbar algún tipo de patología. Eh, Hacer tricotomía o no depende de la condición del paciente. Si el paciente nosotros vemos que realmente está con las mucosas muy pálidas, acaba de llegar un trauma, no gasten tiempo en eso porque necesitan tomar decisiones muy rápidas y básicamente esta técnica es para eso, es para tomar decisiones inmediatas, que tú puedas en menos de 3 minutos saber si el paciente requiere o no un procedimiento quirúrgico de urgencia para controlar una hemorragia. Bueno, como les había comentado, evaluamos cuatro zonas: la cistocólica, la esplenorrenal, la hepatodiafragmática y la hepatorrenal. ¿Qué buscamos y cómo lo buscamos? Básicamente lo que estamos buscando son zonas anecogénicas que estén por fuera de donde deberían estar. Si estamos buscando un contenido anecogénico, estamos buscando líquido, ¿sí? Presencia de contenido líquido en cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, lo primero que tú debes tener en cuenta es el posicionamiento del ecografista con respecto al paciente. Y no del ecografista, sino del transductor. Es la adecuada posición de la imagen en la pantalla del equipo. Entonces, recuerden que esto que van a ver aquí es el señalador de la punta del transductor que debe estar apuntando hacia la cabeza. ¿Por qué es importante eso? Porque te va a ubicar en la realidad del paciente y no vas a estar buscando líquido
en zonas donde no vas a encontrar. De igual forma, el marcador de pantalla debe estar ubicado siempre a la izquierda y la punta hacia la cabeza del paciente. Listo. Bueno, comenzamos. eh, ay, a ver, ¿qué dice? Bueno, según este protocolo, vamos a hablarlo según el protocolo, yo lo hago diferente, ya después les voy a explicar. Pero entonces vamos a iniciar la primera ventana, que es la ventana hepatodiafragmática. El transductor debe estar situado de caudal a la hipófisis sifoidea, presionando hacia la zona craneal, ¿sí? Como yo digo siempre, como queriendo mirar el corazón desde el estómago, ¿sí? Angulación de 45 grados para la visualización del líquido libre entre el hígado y el diafragma. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues entonces tú empiezas a buscar aquí, en esta zona, ¿sí? En esta, y vas haciéndole seguimiento a todo el borde diafragmático. Entonces, no puede haber contenido anecogénico por fuera de esto. Aquí no vamos a ponernos a evaluar ecogenicidad, ecotextura, forma, diámetro, no, nada de esto. Simplemente es líquido libre. ¿Listo? Entonces vamos a tener una angulación de 45 grados para la visualización del líquido libre entre hígado y diafragma y entre los lóbulos hepáticos. Además, permite valorar la integridad de la vesícula y la presencia de materia mineral en su luz. Aunque permita hacerlo, el enfoque en ese momento es irrelevante para el tipo de sedimentación. ¿A ti qué te interesa en esto? Mirar que la vesícula exista, ¿sí? E identificar líquido libre. ¿Listo? Eh, obviamente, aquí hablan, se hace una acotación de que si tú haces un buen posicionamiento y el paciente es pequeño o un gato, desde ahí tú puedes mirar si él tiene líquido en pericardio o si tiene líquido en tórax. Obviamente la técnica de tórax es diferente y pues ya posteriormente la vamos a poder evaluar. Después sigue la ventana espleno-renal, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Empiezas, posicionas tu transductor, adyacente ubicas tu riñón, que en esta imagen es este, el riñoncito, y vamos a identificar, ¿sí? Y en esta zona podemos empezar a encontrar líquido libre. Obviamente, también lo podemos encontrar en el polo caudal del riñón, adyacente a la cola del vaso, ¿sí? Entonces, pero estás evaluando esa zona. No quiere decir que el transductor lo vas a poner solamente aquí. Tienes que evaluar toda la zona. Sí. Ok. Transductor en flanco izquierdo, en abdomen medio, caudal a la última costilla y ventral a la musculatura paralumbar. El objetivo es visualizar riñón izquierdo, vaso y pared abdominal para valorar su integridad y la presencia del líquido libre derivado del parénquima o de daño en grandes vasos. ¿Listo? Tercer ventana, ventana cistocólica. Esto que vemos aquí negrito es la vejiga. ¿Listo? Cogemos transductor en línea media de abdomen caudal, craneal a la pelvis. El objetivo es la visualización la visualización de la vejiga y las áreas circundantes para valorar la integridad de la pared y presencia de líquido libre. Poder identificar una ruptura parcial de vejiga es muy complejo. Por eso no nos enfocamos en ese proceso para evaluar integridad de vejiga por rasgamiento. Hay otras condiciones. Lo ideal es poder identificar líquido. Y ahorita les voy a mostrar cómo es el tema de la puntuación. Bueno, ventana 4, la ventana hepatorrenal.
Se deposita en el transductor en el flanco derecho del abdomen medio, en mesogástrico, caudal a la última costilla y ventral a la musculatura paralumbar. Desde ahí se debe visualizar riñón derecho, hígado, intestino delgado y pared abdominal. Entonces, es importante que si el paciente está acostadito del lado derecho, el transductor debe estar mirando hacia la cabeza del paciente. Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo donde vemos el riñón derecho, allá arriba está el diafragma, este es el hígado y aquí es donde está la zona del líquido. ¿Qué tipo de líquido? Eso en este momento no lo estamos identificando, pero cuando es por trauma se presume que es líquido hemorrágico. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta que sabemos